Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar nuestra clase de teoría de campos electromagnéticos, grupo 02T. Hoy es miércoles 1 de diciembre del 2021. Vamos a continuar con la resolución de problemas sobre inductancia mutua y autoinductancia. ¿Ya? Acá tenemos en pantalla la separata de problemas, ahí está, que habíamos empezado a explicar el día de ayer. ¿Ya? El problema 1 ya se explicó, el problema número 2 también. Recuerden el problema número 1, ahí está, es un alambre rectilíneo infinito y una espira rectangular. El problema número 2 trata también de un alambre infinito, pero con una bobina cuadrada de n vueltas. El problema número 3 quedó pendiente. ¿Ya? Este vamos a explicar. Por favor, John, dale lectura. Sí, profesor. Problema número 3. Determine la inductancia mutua entre dos espiras rectangulares coplanares con lados paralelos, como se muestra en la figura. Suponga que L1 es mucho mayor a L2 y L2 va a ser mayor a B y B mayor a D. Ya, muchas gracias. Bien. En este caso, como se puede ver en el dibujo, se tiene dos espiras rectangulares coplanares. Y nos piden determinar la inductancia mutua entre dichas espiras rectangulares. La condición acá es importantísima. Miren, suponga que L1 es el lado mayor de la espira más grande, de la espira rectangular más grande, y L2 es el lado de la espira más pequeña. Pero me está diciendo que L1 es mucho mayor que L2. Lo que significa que si comparamos esta espira, la espira rectangular 1 con la espira rectangular 2, la espira 1 sería mucho más grande respecto a la segunda espira. Esa condición es fundamental para poder resolver. Como acá tenemos dos circuitos, entonces se puede calcular la inductancia mutua entre estos dos circuitos. Hemos dicho que cualquiera que sea la forma del circuito, siempre va a tener inductancia, siempre. Y si están interactuando dos circuitos, entonces entre ambos existirá una inductancia mutua. Por lo tanto, acá sí se puede determinar la inductancia mutua entre estas dos espiras. Pero, repito, esta condición es importante, importantísima. L1 mucho mayor que L2. Entonces, repito, si L1 es mucho mayor que L2, esta espira es mucho más grande respecto a la segunda espira. Para calcular la inductancia mutua, ya se ha señalado, debo utilizar esta ecuación. Miren, acá está con número 1. La inductancia mutua entre dos circuitos lo calculamos mediante la división, mediante el cociente entre el flujo concatenado entre los dos circuitos, que se calcula de esta manera, ¿no? N2 por el flujo de 1 sobre 2, y a este numerador lo dividimos entre la corriente del circuito 1. ¿De acuerdo? De esta manera calculamos la inductancia mutua entre dos circuitos. N2
se trata del número de espira del circuito 2, que les van a dar como dato. La corriente 1 lo asume. Entonces, lo que siempre hay que calcular es este flujo 1-2. Bien. Regresando al dibujo inicial, es el de acá. Lo primero que vamos a hacer en este caso es aplicar esta condición. ¿De acuerdo? Que L1 es mucho mayor que L2. Si L1 es mucho mayor que L2, este sistema que nos dan equivale a este otro, ¿ya? Al que estamos dibujando a continuación. Eso hay que darse cuenta. Si L1 es mucho mayor que L2, entonces estos lados de la espira más grande se verían como hilos infinitos respecto a la espira más pequeña, a este lado de la espira más pequeña. ¿De acuerdo? Si L1, este lado de acá, de la espira más grande, si L1 es mucho mayor que L2, estos se comportan como alambres infinitos. Si eso logramos entender, el problema prácticamente ya estaría resuelto. Entonces, este dibujo inicial que nos dan, de acuerdo con esas dos espiras rectangulares, equivale a este otro. Acá, dos alambres infinitos interactuando con esta espira más pequeña. Bien. Todo esto sería nuestro circuito 1. Mejor dicho, los dos alambres infinitos. Sería mi circuito 1. Y la espira más pequeña sería mi circuito 2. Pero como mi circuito 1 está formado por dos alambres infinitos, entonces a uno de ellos le llamo 1'. Acá está, ¿no? 1'. Y al otro le llamo 1, 2'. ¿Sí? Ahí se puede observar. Hemos dicho además que se tiene que asumir que por el circuito 1 circula una corriente I1. Entonces, ahí está graficada. Vamos a asumir que por el circuito 1 está circulando esta corriente, I1. Si en este lado de la espira la corriente circula hacia arriba, ¿no? Entonces en este otro lado debería estar circulando hacia abajo. Ya está. Entonces mi circuito 1 estaría formado por dos hilos infinitos. Y ahí están las corrientes. Es la misma, pero de sentido contrario. Listo. Ahora pasamos a los cálculos. Miren, hemos dicho que necesitamos este flujo. 1, 2. Este flujo es el que necesitamos. Para calcular dicho flujo, aplicamos pues esta integral de superficie. ¿De acuerdo? El flujo magnético del circuito 1 sobre el circuito 2, el flujo magnético debido al circuito 1 que atraviesa el circuito 2, se calcula mediante esta integral de superficie de este producto escalar, del vector B con el vector diferencial de superficie. Pero el vector B es el vector campo magnético debido al circuito 1. Por eso que acá se escribe B sub 1. Y el diferencial de superficie es del circuito 2, que en este caso es la espira más pequeña. Listo. Entonces, este B1 es el campo magnético debido al circuito 1, pero nuestro circuito 1 a su vez está formado por dos alambres infinitos, ¿sí?
Acá está, uno que lleva una corriente hacia arriba y el otro que lleva una corriente hacia abajo. Y como cada corriente crea un campo magnético, entonces vamos a tener en este caso dos campos magnéticos en total, debido a todo este circuito 1. Uno que crea este alambre y el otro campo magnético es el que crea este segundo alambre. Pero todo corresponde al circuito 1. Por lo tanto, para hallar el campo magnético total del circuito 1, tendríamos que hallar cada uno de los campos magnéticos creados por cada hilo y sumar vectorialmente, ¿no? Acá está escrito su ecuación. El vector B1 es igual al vector B1' más el vector B1 2'. Pero ya sabemos que el campo magnético debido a un hilo infinito es, para el caso del aire, mu sub 0 por la corriente entre 2pi por el radio, por la distancia que hay del alambre al punto. Entonces, para una de las corrientes, para uno de los alambres, acá sería, esta distancia sería ρ', para el B1'. Y para el B1 2', entonces esta distancia sería ρ2'. Acá está en el dibujo, para que no haya ninguna duda. Miren, para este alambre, que sería nuestro circuito 1', entonces la distancia sería de este alambre a donde yo voy a elegir mi elemento diferencial. Esta distancia, este radio, es ρ'. Pero para el otro alambre, la distancia sería desde este punto hasta donde está el elemento diferencial. Esto sería la distancia, ρ2'. ¿De acuerdo? Entonces, para el B1', mu sub 0 por I sub 1 sobre 2pi por ρ'. Y para el B1 2', acá es prima nada más, ¿no? Para el B1 2' sería mu sub 0 por la corriente entre 2pi por la distancia ρ2'. Listo. Hay que sumar estos vectores. ¿Ya? Acá está la suma vectorial. Ojo que los vectores dirección están en sentido contrario porque el sentido de la corriente también es contrario. Por eso que acá es el vector unitario a su phi, positivo, pero acá es menos a su phi. Listo. Entonces acá está el vector B1 total, la suma de los dos campos. Eso se reemplaza acá en la ecuación del flujo, en esta integral de superficie. Por eso es que acá aparece una suma, miren. Cuando ya se calcula el flujo total, acá aparece una suma. Lo que queda es evaluar esas integrales. Hay que colocar de manera correcta los límites de cada una de las integrales. Evaluar cada integral, hacer la sumatoria respectiva. Claro que como uno lleva signo negativo, al final queda una resta, ¿no? Finalmente se simplifica y acá tendríamos el flujo magnético debido al circuito 1 que atraviesa el circuito 2, ¿no? Esto sería el resultado. Este resultado del flujo magnético de 1 sobre 2 lo reemplazamos en la ecuación de la inductancia mutua. Acá arriba, en el numerador, ¿no? Lo reemplazamos, por supuesto que como aquí se va a dividir entre la corriente 1, la corriente 1 se va a eliminar, entonces al final va a quedar esta respuesta. Que la inductancia mutua, en este caso, entre esas dos espiras rectangulares, es igual a mu sub 0, que sería la permeabilidad del vacío, del medio en este caso, por L2 sobre 2pi y por el logaritmo de todo esto. Pero ya se observa que esta D, B, A, etcétera, son dimensiones y distancias, ¿no? Acá está.
como se puede observar, ¿no? Por ejemplo, este valor de A es el ancho de esta espira rectangular, este valor B es el ancho de la otra espira, y esta distancia D es la distancia entre estos dos lados de estas espiras. Bien, entonces finalmente acá tendríamos el resultado, ¿ya? Esto sería la inductancia mutua entre ambas espiras. Y como se puede observar nuevamente, en el resultado no aparece la corriente. Por eso es que hemos dicho desde el inicio del estudio de este tema que la inductancia, primero, es una propiedad de los circuitos, que va a depender de la forma física del circuito, de la geometría de los circuitos y del medio donde se encuentren dichos circuitos. No va a depender de la corriente que circula por los circuitos, ¿no? Entonces acá tendríamos ya el valor de la inductancia mutua. Bien, vamos a continuar. Este problema ya se explicó también, ¿no? Se trata de un hilo con una espira triangular. Ahí me pedían la inductancia mutua. También les pueden pedir la autoinductancia. Por ejemplo, miren, voy a empezar con este problema, este de aquí. Miren, se trata en este caso de un toroide. ¿De acuerdo? Ya conocido por todos. Se trata de un toroide, pero que en este caso tiene sección transversal rectangular, como se puede ver acá. Hay otros toroides que tienen sección transversal circular. En este caso, es un toroide de sección transversal rectangular, con las dimensiones que se presentan en esta figura. Dice que alrededor de este toroide se enrollan n vueltas de alambre. Mejor dicho, se trata de un toroide con n vueltas, n espiras. Luego me dicen que suponiendo que la permeabilidad del medio es mu sub 0, mejor dicho, es un toroide con núcleo de aire, que sería el caso más sencillo. La pregunta acá es determinar la autoinductancia de este toroide. Ojo que acá el núcleo es de aire. Determinar la autoinductancia. Listo. Entonces, tenemos acá un solo circuito. ¿Está bien? Se trata de una bobina toroidal con núcleo de aire. Determinar la autoinductancia de esta bobina toroidal. Para calcular la autoinductancia, pueden proceder de manera análoga a cómo se calculó la inductancia mutua. A ver, vamos a poner mejor esta de acá, la presentación. A ver, un minutito, por favor. Ya, acá teníamos. Miren, recordemos, voy a primero a poner en pantalla completa la ecuación de la inductancia mutua. Ya, ahí está. Miren la ecuación de la inductancia mutua. Este cociente. Ya, esa es inductancia mutua. Si yo quiero calcular la autoinductancia siguiendo el mismo criterio, planteo una ecuación similar. Miren, ahí está. Ahí está, miren ese cociente. ¿Ya? En el numerador hay un flujo magnético ligado también, pues, ¿no? O eslabonamiento de flujo. Pero que en este caso, ese flujo magnético ligado está dado por el número de vueltas del circuito 1 multiplicado por el flujo magnético del circuito 1 sobre sí mismo. ¿De acuerdo?
Entonces, yo podría utilizar esa ecuación. Es una forma de calcular la autoinductancia en este caso. Luego vamos a ver otra manera de cálculo. Entonces, regresemos a la separata de problemas. Acá está. Entonces, vamos a utilizar esa relación. Entonces, yo necesito calcular ese flujo, ¿no? Necesito calcular el flujo. Aquí está, acá está calculado ese flujo. Como en este caso se trata de el flujo del circuito 1 sobre el mismo circuito, entonces solamente lo hemos expresado el flujo de esta manera. Es una integral de superficie. Todo flujo magnético es una integral de superficie. ¿De quién? De un producto escalar. Del vector B con el vector diferencial de superficie. Entonces yo necesito el valor de este vector B. El valor del vector campo magnético B. En este caso, como es un toroide, entonces yo necesito el valor del campo magnético B para un toroide. Y como el toroide es un caso conocido, esto deberían saberlo o deberían tenerlo en una tabla para no estar calculándolo cada vez que se le requiera. Para el caso de un toroide, ¿no? Seguramente algunos esto lo saben. Para el caso de un toroide, el campo magnético, el vector B, para el caso de un toroide, viene dado por esta expresión. Si el toroide es de núcleo de aire, entonces sería mu sub 0 por el número de vueltas del toroide, N, por la corriente que circula por el toroide, entre 2pi por el radio medio del toroide. Esta es su ecuación para calcular el campo magnético debido a un toroide. El campo magnético, por supuesto, depende del medio, en este caso es aire, del número de vueltas del toroide, de la corriente que circula por él y de su radio medio, en forma inversa. Acá se ha hecho el cálculo de dicho campo magnético aplicando la ley de Ampère, que sí se puede aplicar en el caso del toroide, ¿no? Para eso hay que trazar esta curva cerrada y luego aplicar la ley de Ampère, ¿no? Acá está el procedimiento y este es el resultado conocido. Este valor es el que yo necesito, ¿ya? El valor del campo magnético para el caso de un toroide. ¿Eso dónde lo tengo que reemplazar? Aquí, en esta integral de superficie. ¿De acuerdo? Entonces, aquí reemplazo el valor del campo magnético B. Y por supuesto que tengo que reemplazar también el diferencial de superficie. Para eso se debe hacer un corte transversal. Acá en otro problema, acá está. Ahí se puede observar, ¿no? Ahí está el elemento diferencial de superficie. Y para este elemento diferencial de superficie, para ese toroide de sección transversal rectangular, su diferencial de superficie estaría dado por esta expresión. H diferencial de R, eso sería el área del elemento diferencial por su vector dirección, ¿no? Ese es el vector diferencial de superficie. Lo que queda ahora es evaluar esta integral, ¿no? Aquí está, hay que verificar solamente estos cálculos. Se evalúa esta integral y acá tengo el flujo magnético que se requiere. A este flujo magnético lo multiplicamos por el número de vueltas, que en este caso es del toroide, por n, ¿no? Entonces, a esto lo multiplicamos por n. Y a ese
producto lo dividimos entre la corriente 1. ¿Está bien? Para poder hallar aquí está la formulita, para poder hallar la inductancia, la autoinductancia, ¿no? N1 por el flujo entre la corriente 1. Como el toroide tiene n vueltas, entonces N1 es igual a N por el flujo entre la corriente 1. Entonces decíamos que como el flujo ya se calculó, es este de aquí, ¿de acuerdo? Esto que estoy coloreando, este es el flujo. Lo multiplicamos por N y lo dividimos entre la corriente. Entonces la corriente se va a eliminar y al multiplicarlo a esto por N, me va a quedar N al cuadrado. Entonces, al final, miren el resultado, sería, acá está, mu sub 0 por N al cuadrado por H, porque la corriente se va a eliminar cuando ya se calcula la autoinductancia. Entonces, mu sub 0, que sería la permeabilidad del vacío, dado que el toroide tiene núcleo de aire, mu sub 0 por N al cuadrado por H, que sería la altura de la sección transversal del toroide, entre 2pi por el logaritmo de B sobre A, donde B ya son los radios externo e interno del toroide, ¿no? Acá se observa, ¿no? En el dibujo, ¿no? Ahí están las dimensiones. Entonces ya tenemos finalmente la autoinductancia para un toroide, ¿ya? Esto sería el resultado. Pero siempre y cuando el toroide tenga núcleo de aire. Si les dijera que el núcleo del toroide es de un material magnético de permeabilidad mu, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto va a cambiarse. Si ya no se pone mu sub 0, sino se pondría solamente mu, que sería la permeabilidad absoluta, en ese caso para el material ferromagnético que constituye al núcleo del toroide. ¿Ya? Entonces, si solamente fuera un solo circuito, que podría ser un toroide, yo puedo determinar su autoinductancia. El problema 6, el problema anterior, miren, es similar. Pero acá se trata de un toroide de sección transversal circular, como se puede ver acá. Acá este es un corte transversal. Y aquí me piden, en este problema número 6, determinar la autoinductancia de una bobina toroidal, un toroide, con n vueltas de alambre devanado alrededor de un marco de aire, núcleo de aire, con radio medio de R sub 0 y sección transversal circular de radio B, como se puede ver ahí en el dibujo. Listo. Entonces, acá me están pidiendo la autoinductancia para un toroide, pero de sección transversal circular, de radio B. Pero su radio medio R sub 0. Se procede de manera similar al caso anterior, ¿ya? Para eso yo necesito siempre el campo magnético de un toroide. Si el núcleo es de aire, el campo magnético del toroide, el mu sub 0 por el número de vueltas, por la corriente, entre 2pi R. R es el radio medio. Este valor, repito, ya debe ser conocido. Deben tenerlo en tablas. Si no lo tienen a la mano, van a tener que calcularlo, en este caso aplicando la ley de Ampère, que es la forma más fácil. Con este campo magnético, con este vector B, hallan el flujo. Acá está la ecuación para hallar el flujo magnético. Reemplazan el valor del vector B y acá habría que reemplazar el diferencial de superficie, el vector diferencial de superficie. Luego evalúan, hacen el producto escalar del vector campo. Acá está el vector campo para el caso de un toroide por el vector diferencial de superficie. Lo integran y con eso hallan el flujo.
Este flujo lo tienen que multiplicar por el número de vueltas, en este caso del toroide, y lo dividen entre la corriente que circula. Entonces, a este resultado del flujo, si lo multiplican por n, este n se convierte en n al cuadrado. Y como lo van a dividir entre la corriente, se va a eliminar. Entonces, al final va a quedar esta expresión, ¿no? Esto que se observa acá. Esto sería la inductancia, la autoinductancia, pero por costumbre se le dice inductancia para un toroide, pero de sección circular. Bien. Tenemos otro caso que también debe saberse. Este es más interesante. ¿Ya? Vamos a regresar acá. Este problema del cable coaxial. ¿De acuerdo? ¿Cómo determinar, en este caso, la inductancia de un cable coaxial? Acá me dicen lo siguiente: se tiene una línea de transmisión coaxial llena de aire que tiene un conductor interior sólido de radio A y un conductor externo muy delgado de radio interior B. Aquí es A, ¿ya? Acá es A. Este radio del conductor interior es A. ¿Ya? Una línea de transmisión coaxial de radio A, ¿no? Aquí es A, y un conductor externo de radio B. Para esta línea de transmisión coaxial me piden determinar la inductancia por unidad de longitud de esta línea, ¿ya? La inductancia por unidad de longitud. Bien, ya se sabe que en el caso del cable coaxial, la corriente, digamos, va por el conductor interior y regresa por el conductor exterior. Y todo esto conforma el cable coaxial. Para poder determinar la inductancia de un cable coaxial, este problema es bien interesante. Lo primero que tienen que saber es qué sucede con el campo magnético debido a un cable coaxial. Entonces, insisto, ustedes deberían tener algunas tablas, algunos formularios donde tengan los campos magnéticos para los casos más conocidos. Y entre los casos más conocidos, uno es el hilo infinito, el más sencillo, ¿no? Pero otro de los casos es el cable coaxial. Otro caso es la espira circular. Otro es el toroide. Otro es el solenoide. Eso tienen que tenerlo a la mano. ¿Qué ocurre en el caso del cable coaxial? Miren, acá se ha dibujado la sección transversal del cable coaxial. ¿Qué ocurre? Acá hay un conductor interior por el cual circula una corriente en un sentido. Pero luego acá hay un conductor exterior por el que circula una corriente en sentido contrario. ¿Eso qué significa? Que al final el valor del campo magnético varía dependiendo del lugar que analicemos. Por ejemplo, si yo analizo aquí un punto del conductor interior, ¿no? Todo es el cable coaxial. Pero ¿qué pasa si yo analizo acá un punto del conductor interior? En un punto del conductor interior, el campo magnético tiene un valor. Y si yo analizo otro punto que ahora esté entre los dos conductores, el campo magnético tiene otro valor. Y si luego
analizo un punto externo al cable coaxial, el campo magnético tiene otro valor, que inclusive deberían saberlo, ya por cultura general, ¿no? Entonces, eso es necesario tener en cuenta para poder hacer el cálculo de la inductancia, porque si no, se va a cometer un error al calcular dicha inductancia. Como este es un caso conocido, aquí directamente hemos dado ya los valores. ¿Qué pasa con el campo magnético, el vector B? ¿Qué pasa con el vector B? Por ejemplo, en puntos del conductor interior. Mejor dicho, en puntos menores que A. Para puntos menores que A, miren, el campo magnético, el vector B, es igual, si fuera ahí el medio no magnético, mu sub 0 por la corriente, por el radio ρ, entre 2pi al cuadrado, donde A es el radio del conductor interior. Este es el valor del campo para un punto del conductor interior. ¿Cómo se demuestra esta ecuación? El método más fácil, aplicando la ley de Ampère. ¿Y qué pasa si yo analizo un punto entre los conductores? Miren, el valor del campo magnético del vector B ahora va a resultar esta ecuación. Mu sub 0 por la corriente I entre 2pi por esta distancia ρ. Es otra ecuación. Miren, inclusive cómo está variando. Acá varía en forma directa, directamente proporcional al radio ρ, acá en forma inversa. Son ecuaciones diferentes. Bueno, esto hay que saberlo. Igual, ¿no? Este valor se halla aplicando la ley de Ampère, que es la forma más sencilla de comprobar. Sabiendo esto, se puede calcular la inductancia que nos piden en este caso para el cable coaxial. ¿Ya? Entonces, pasamos a calcular la inductancia de esa línea de transmisión coaxial. Pero me están pidiendo la inductancia por unidad de longitud. Ya se entiende, ¿no? Que la inductancia por unidad de longitud, bueno, le estamos representando en este caso como L'. La inductancia por unidad de longitud sería el cociente entre la inductancia dividido entre la unidad de longitud, L. De esta forma hallaríamos la inductancia por unidad de longitud. Inductancia entre longitud. Pero como el campo magnético tiene dos valores diferentes, uno para, digamos, puntos interiores y otro para puntos de esta región, entonces cada uno de ellos va a aportar al resultado de la inductancia total. Entonces, podemos afirmar, en este caso, que la inductancia total vendría dado por una inductancia debido a ese campo interno más otra inductancia debido al otro campo. ¿Sí? Porque van a haber dos valores para el campo. Y luego acá tenemos otra forma de calcular la inductancia. ¿Sí? La inductancia se puede calcular a partir del cálculo de los flujos. Esto lo habíamos visto acá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí está en esta ecuación, ¿no? Ahí está en pantalla completa. ¿Sí? A partir de los flujos, este numerador ya saben que es el flujo magnético ligado o es eslabonamiento de flujo. Entonces, si yo multiplico número de vueltas por el flujo, voy a tener el flujo magnético ligado. Es una forma de calcular la inductancia. Pero también yo puedo calcular la inductancia, miren, acá, a partir de la energía magnética.
¿Qué sabemos? Que hay dispositivos llamados inductores que se caracterizan por tener una buena cantidad de inductancia, por entregar al circuito una cantidad de inductancia. Y esto debido a que estos dispositivos almacenan energía magnética debido al campo magnético que crean. Esa es la característica de estos dispositivos llamados inductores. Los inductores se caracterizan porque poseen una buena cantidad de inductancia y por lo tanto almacenan energía magnética. La energía magnética almacenada por un inductor, decíamos, lo puedo calcular, miren esa primera ecuación, lo puedo calcular mediante un medio de la inductancia de ese dispositivo por la intensidad de corriente que circula por él al cuadrado. De esa forma se calcula la energía magnética que en este caso proporciona este inductor. Si yo despejo de esa ecuación de la energía magnética, despejo inductancia, entonces yo puedo decir que la inductancia en función de la energía magnética sería 2 veces la energía magnética entre la intensidad de corriente al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, la inductancia en función de la energía magnética es 2 veces la energía magnética entre la intensidad de corriente al cuadrado. Esa es la ecuación que tengo acá. Miren. Acá está. La inductancia, aquí está, 2 veces la energía magnética entre la intensidad de corriente al cuadrado. Por lo tanto, yo puedo calcular la inductancia no solamente calculando el flujo, sino calculando la energía magnética. 2 veces la energía magnética entre la intensidad de corriente al cuadrado. Entonces, lo que habría que hacer es calcular la energía magnética utilizando otra ecuación. Y otra manera de calcular la energía magnética en función del campo magnético es esta ecuación. Todo campo magnético lleva asociado una energía magnética. Algo análogo al caso de los campos eléctricos. Los campos eléctricos tienen asociado una intensidad de campo y una energía electrostática. En los campos magnéticos tienen asociado un vector B, pero también una energía magnética. La energía magnética creada por un campo magnético B estaría dado por esta ecuación. Un medio de la integral del módulo del vector B al cuadrado entre la permeabilidad mol por el diferencial de volumen. ¿De acuerdo? Entonces, con esta ecuación yo puedo calcular la energía magnética. Y con esta ecuación yo puedo calcular la inductancia en función de la energía magnética. Listo. Entonces ya tendríamos otro método para calcular inductancias, pero a partir del cálculo de energía magnética. Entonces, la inductancia lo pueden calcular a partir de flujos o a partir de energía magnética. En este caso se ha resuelto, para que tengan otro método de resolución, se ha resuelto aplicando energía magnética. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Bueno, como hay dos inductancias, uno debido al campo interno y el otro debido al otro campo, entonces primero se ha calculado la inductancia debido al campo interno, que le estamos llamando inductancia interna. Aplicando esta ecuación, 2 veces la energía magnética entre la intensidad de corriente al cuadrado, entonces acá tendríamos 2 entre intensidad de corriente al cuadrado por la energía magnética. Y la energía magnética es igual nuevamente a un medio de esta integral, etc. Acá se ha reemplazado el valor del campo, ¿sí? Para puntos internos, para el punto del conductor interior, ¿no? Acá está, mu sub 0 por I por ρ sobre 2pi al cuadrado. Eso estaba dado acá.
Miren, acá está. Mu sub 0 por I por Rho sobre 2pi al cuadrado. Y luego hay que evaluar la integral, ¿no? Bueno, el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas lo obtienen de las tablas del sistema cilíndrico. Luego evalúan, como es una integral de volumen, lo pueden descomponer como una integral triple y hacen la evaluación. Y finalmente tendríamos, miren, la inductancia que le estamos llamando interna, debido al campo magnético que existe al interior del conductor sólido. Entonces tendríamos que la inductancia interna es igual a mu sub 0 por L sobre 8pi. Y si yo lo quiero, esta inductancia por unidad de longitud, esto lo paso dividiendo, entonces, ¿qué se cumple? Finalmente, a ver. Bueno, aquí, si ustedes este L lo pasan dividiendo, entonces me quedaría solamente mu sub 0 entre 8pi. ¿Qué significa eso? ¿No? Acá lo hemos puesto en la conclusión. Del resultado que se obtiene al analizar el campo magnético que se crea al interior del conductor sólido del cable coaxial, se comprueba que la inductancia interna no va a depender del radio del conductor interior. Entonces, ¿qué se cumple? Por lo tanto, para todo alambre muy largo, se cumple que su inductancia es mu sub 0 por la longitud de ese alambre entre 8pi. Miren que en el resultado no aparece el radio de ese conductor muy largo. ¿Sí? Este resultado es interesante. Ya, pero esto solamente sería, esta inductancia es la que aporta el campo magnético que hay al interior del conductor sólido, que es una parte del cable coaxial. Así como se halló este valor de la inductancia interna, se calcula la otra inductancia, que la estamos llamando externa, porque hay otro valor del campo para puntos que están fuera del conductor interior. Y hemos dicho, esto se puede comprobar fácilmente aplicando la ley de Ampère, que para puntos fuera del conductor exterior, fuera del conductor sólido, ¿no? Para puntos que están aquí, el campo es mu sub 0 por I sobre 2pi Rho. Entonces, con ese campo hallo el aporte de la otra inductancia. Entonces, ¿qué se obtiene? Acá reemplazando ese otro campo y evaluando pues la integral respectiva. Miren, se obtiene que esa inductancia que la estamos llamando externa es mu sub 0 por L sobre 2pi por el logaritmo de B sobre A. Y esos valores B y A son los radios. B es el radio externo y A, aquí es A, es el radio del conductor interior. Entonces, aquí resulta otra inductancia. Por lo tanto, para determinar la inductancia total de esa línea coaxial, tendríamos que sumar los dos resultados. ¿De acuerdo? Acá está, hay que sumar, se suma y finalmente esto es la respuesta. Y si yo quiero esta inductancia por unidad de longitud, lo divido acá entre L, por eso que acá ya se le ha representado como L', donde este L' sería esta L, esta inductancia, sobre unidad de longitud. Entonces quedaría finalmente esta respuesta. Saber hacer el cálculo de la inductancia para un cable coaxial es obligatorio. De igual forma para un alambre delgado, ¿no?
Por eso que estas preguntas ya no se hacen en los exámenes, ¿no? Porque eso ya se debería saber. Hallar la inductancia de un alambre delgado es obligatorio que tienen que saberlo. Hallar la inductancia de un toroide, hay que saber calcularlo. Hallar la inductancia de un cable coaxial, también se debe saber calcular. Lo que se toma en los exámenes, en los cursos que vienen, sobre todo de potencia, es calcular la inductancia para una línea trifásica, por ejemplo. Es lo primero que van a estudiar. Una línea trifásica cuyos conductores están, digamos, alineados en la misma horizontal o en la misma vertical o formando un triángulo equilátero, etcétera, etcétera. La configuración puede variar. Y lo que deben saber es cómo calcular la inductancia para ese tipo de casos, cuando son líneas trifásicas. Entonces, si yo sé calcular para un solo cable, yo sé calcular, porque eso se tiene que saber, no en este curso, sino en el curso anterior. Si ustedes ya saben calcular la inductancia para un alambre, luego si me dan 2 alambres, se puede calcular la inductancia. Si me dan 3 conductores, se puede calcular la inductancia. El cálculo se complica, por supuesto, pero se puede calcular. ¿Ya? Bien. Vamos a explicar, por favor, ya de manera completa este problema. A ver, nuevamente, por favor, John, esto lo hicimos pero una sola parte el día de ayer. Lee toda la pregunta completa, por favor. Un Está bien, minutito, profesor. un ratito. Sí, Ya, ahí. Lee completo, por favor. claro. Problema número 8. Consideremos un hilo recto infinito y una bobina toroidal de n vueltas uniformemente distribuidas, de sección rectangular, con radios interiores y exteriores A y B respectivamente, y de altura h, que tiene por eje de simetría el hilo recto antes mencionado. La bobina posee un núcleo de material magnetizable de permeabilidad mu. Calcule, en inciso A, la inductancia mutua entre la bobina toroidal y el hilo recto infinito, y B, si por el hilo recto hacemos pasar una corriente, que en este caso sería I sub 0 por el coseno de, ¿ese es omega? Sí, omega por T, y a los extremos del bobinado toroidal conectamos un voltímetro de resistencia muy alta. ¿Qué amplitud de tensión mide dicho voltímetro? Ya, listo. A ver, miren, el día de ayer explicábamos cómo se tiene que calcular la inductancia mutua entre la bobina toroidal y el hilo recto infinito, ¿no? En este caso les daban esta figura. Este problema ustedes lo van a encontrar en los exámenes de las mejores universidades del mundo, ¿eh? Por ahí le han hecho alguna modificación, pero este problema, repito, lo van a encontrar en las mejores universidades. Ahí estuvo de moda hace unos, ¿qué les digo? Pues 7 años, 8 años. ¿Ya? Y decidimos tomarlo acá también, pues, ¿no? A ver qué ocurría en el caso del Perú. Bien. Se tiene un hilo infinito, un hilo recto infinito, y se tiene un toroide. Listo. Ahí están 2 circuitos. ¿Yo puedo calcular la inductancia mutua entre estos dos? Por supuesto. Ojo que acá me dicen que el toroide tiene n vueltas y su núcleo tiene una permeabilidad mu. Mejor dicho, el núcleo es de material magnético. Para calcular la inductancia mutua, hemos dicho, debo dividir este flujo ligado, este numerador se llama flujo magnético ligado o eslabonamiento de flujo. Entonces, entre la corriente 1.
N2 es el número de vueltas del circuito 2, que en nuestro caso tiene que ser el toroide, porque si yo tengo un hilo recto infinito y un toroide, el hilo es mi circuito 1, el toroide es mi circuito 2. Entonces, N2 es el número de vuelta del toroide. N2 es N, porque así me dicen que el toroide tiene N vueltas. Entonces, lo único que tengo que hacer es calcular este flujo. 1, 2. Hemos dicho que ese flujo 1, 2 viene a ser el flujo magnético debido al circuito 1 que atraviesa cada vuelta del circuito 2. Para calcular ese flujo magnético debido al circuito 1 que atraviesa cada vuelta del circuito 2, aplico esta integral de superficie. Para eso yo necesito el campo magnético del circuito 1, que en nuestro caso es el hilo infinito. Y el campo magnético para el hilo infinito a una distancia r del hilo es mu por la corriente entre 2pi por la distancia r. Como en este caso el medio es magnético, el campo acá, el valor, se reemplaza por mu. El diferencial de superficie, eso yo lo elijo. En este caso se elige una franja vertical y hallo cuánto vale ese diferencial de superficie. Y luego lo reemplazo y calculo esa integral, ¿no? Acá está, ¿no? Se está reemplazando, se efectúa el producto escalar, se evalúa la integral y listo, ya tengo acá el flujo 1, 2. El flujo debido al campo magnético del circuito 1 que está atravesando el circuito 2, que en este caso es el toroide. Bien, ahora faltaría hallar la inductancia mutua, ¿no? Entonces, este resultado, este flujo, lo multiplico por el número de vueltas, N2, que en este caso es N, entre la corriente 1. La corriente 1 se va a eliminar, entonces al final, miren el resultado. N por mu por H sobre 2pi por el logaritmo de B sobre A. Se acabó, ya está. Esta es la respuesta, la inductancia mutua. ¿De qué depende la inductancia mutua en este caso entre el hilo infinito y la bobina toroidal de n vueltas? ¿De qué depende? Del número de vueltas del toroide. Del medio, del material magnético que constituye al toroide. Y los otros son las dimensiones del toroide, ¿no? Listo, la geometría del toroide. La segunda pregunta es interesantísima. Veamos. La segunda pregunta dice así. Esto es lo que, digamos, este problema lo hicieron interesante, lo innovaron, ¿no? Hace, yo calculo 7, 8 años. Y este problema recorrió todo el mundo. Revisen cualquier examen de cualquier universidad, así sea la universidad número 1 del mundo, lo van a encontrar. Dice, si por el hilo recto hacemos pasar una corriente I sub 0 coseno omega t y a los extremos del bobinado toroidal conectamos un voltímetro de resistencia muy alta, ¿qué amplitud de tensión mide el voltímetro? Interesantísimo, ¿no? Lógico, pues una pregunta para una universidad del primer mundo, pero también nosotros lo podemos resolver, pues. En principio, esta es una corriente alterna. ¿Está bien? Ojo, ¿eh? Esta es una corriente alterna. Me dicen que si por el hilo hacemos pasar una corriente alterna y a los extremos del bobinado toroidal, mejor dicho, a los extremos del toroide, conectamos un voltímetro de resistencia muy alta, es un voltímetro ideal. ¿Qué amplitud de tensión mide el voltímetro? Mejor dicho, ¿cuál es la lectura máxima del voltímetro? Nosotros sabemos que el voltímetro es un instrumento de medidas eléctricas, que en este caso nos va a medir el voltaje o la diferencia de potencial que existe entre estos dos terminales del toroide.
como por el alambre circula una corriente alterna, una corriente variable en el tiempo, porque la corriente es I sub 0 coseno de omega t, es una corriente alterna. Entonces, ¿qué sabemos? En principio que toda corriente crea un campo magnético. Pero si la corriente es variable, la corriente es alterna, el campo magnético que se crea también es variable. ¿De acuerdo? Si toda corriente crea un campo magnético, cuando una corriente es variable en el tiempo, el campo magnético también será, el campo magnético creado por esa corriente también será un campo variable en el tiempo. ¿De acuerdo? Ese campo variable en el tiempo, ese campo magnético variable en el tiempo, induce una fuerza electromotriz en este circuito cerrado. Y no solamente va a inducir una fuerza electromotriz, mejor dicho, un voltaje, sino también induce una corriente eléctrica. Por lo tanto, se está cumpliendo la llamada ley de Faraday. Acuérdense, la famosa ley de Faraday. Habíamos comentado ayer que hay principios fundamentales de la teoría electromagnética que ustedes lo deben saber de por vida. Por ejemplo, que toda corriente eléctrica crea un campo magnético, tienen que saberlo. Lo mínimo que tienen que saber, ¿no? Toda corriente eléctrica crea un campo magnético. ¿Verdad? Y si lo planteamos al revés, que todo campo crea una corriente, ¿eso sería verdad? La respuesta es sí, pero siempre y cuando se trate de campos variables. Entonces se cumple que todo campo magnético variable induce, o si quieren decirlo, crea, ¿no?, una corriente eléctrica en un circuito cerrado. Y ese hecho lo comprobó Faraday en una época donde todavía no se había inventado la corriente alterna. Esa es la, digamos, el gran aporte de Faraday, cuando se trabajaba todavía con corriente continua, corriente directa, con baterías, con pilas. Ahí Faraday pudo comprobar de que si el campo magnético variaba, entonces en un circuito cerrado se podía inducir una corriente eléctrica. A través de sus experimentos que hizo Faraday, comprobó eso. Esa es la ley de Faraday. ¿De acuerdo? Entonces, si a través de este alambre con corriente, a través de este alambre rectilíneo, hago pasar una corriente variable, una corriente alterna, esa corriente induce una fuerza electromotriz. Por lo tanto, en este circuito cerrado, que es el toroide, el bobinado del toroide. Entonces, si yo conecto un voltímetro entre estos terminales del toroide, ese voltímetro me debe marcar un voltaje, lo que significa que se ha inducido una fuerza electromotriz. Y además, se ha inducido una corriente eléctrica. Va a circular una corriente eléctrica. Es el principio de funcionamiento de un transformador, pues, ¿no? Para más adelante. Entonces, que me pidan la amplitud de este voltímetro tiene sentido, ¿no? Miren, si por el hilo recto hacemos pasar una corriente, acá está, y se conecta un voltímetro de resistencia muy alta entre los extremos de la bobina toroidal, la pregunta, ¿qué amplitud de tensión mide el voltímetro? ¿No? ¿Cuánto es el voltaje máximo que
va a leer el voltímetro. Listo. Si ya sabemos la ley de Ampère, perdón, la ley de Faraday, entonces, ¿qué tenemos que recordar? Miren esta ecuación. Acá está. Es la ley de Faraday. ¿Sí? La fuerza electromotriz inducida en un circuito, debido a un campo magnético variable, es igual a menos la derivada del flujo respecto al tiempo. Conocidísima esa ecuación de la ley de Faraday. Entonces, yo necesito derivar el flujo respecto al tiempo. Por lo tanto, primero tengo que conocer el flujo. Una manera fácil de calcular el flujo, para que ya no estén haciendo demasiado cálculo, es utilizar esta relación. Miren, esta relación también deberían tenerle un recuadro, ¿no? Esta de acá. Flujo igual a inductancia por corriente. Se sabe que el flujo es proporcional a la corriente. Y eso es fácil de entender. Si la corriente que circula por un circuito aumenta, el campo magnético aumenta, el flujo aumenta. Entonces hay una relación directamente proporcional. El flujo es proporcional a la corriente. Si el flujo es proporcional a la corriente, entonces cuando yo a esa relación de proporcionalidad le coloco una igualdad, ahí hay que agregar una constante. A esa constante se le llama inductancia. Es otra forma de definir la inductancia. Como ya tengo la inductancia, ya se calculó, ¿no? Acá está, ahí está la inductancia, lo multiplico por la corriente y ya tengo el flujo. Acá está, listo. Pero la corriente, en este caso me dicen que es I sub 0 coseno de omega t. Entonces, a la corriente, a esta corriente de acá, lo reemplazo por I sub 0 coseno de omega t, porque ese es dato que me dan, ¿no? I sub 0 coseno de omega t. Listo. Esa es mi ecuación del flujo. Ya tengo el flujo en función del tiempo. Entonces, lo que tengo que hacer a continuación para hallar la fuerza electromotriz inducida de la ley de Faraday es derivar ese flujo respecto al tiempo y ponerle menos, según lo explica la ley de Lenz. Entonces, acá hay que derivar esta ecuación, derivarla respecto al tiempo y listo. Acá es derivar, pues, ¿no? Listo. Acá tendríamos el resultado, haciendo la derivación. Pero como nosotros queremos la amplitud máxima que marca el voltímetro, entonces tengo que hallar el valor máximo de esa fuerza electromotriz. Que en principio sería el valor absoluto. Y ya se sabe que la función seno es una función que varía, pues, ¿no? Su gráfica es una sinusoide. Su máximo valor lo alcanza la función seno cuando es más 1. Entonces, todo esto finalmente, ¿no? Todo esto se reemplazaría por 1 para poder hallar la amplitud de tensión, ¿no? Para poder hallar la amplitud de tensión. Porque acá tengo la fuerza electromotriz finalmente, pero la amplitud de tensión, mejor dicho, lo que mide el voltímetro, sería pues solamente N por mu por H sobre 2pi por I sub 0 por omega por el logaritmo de B sobre A. Y esto de acá, el seno de omega t, va a alcanzar su valor de 1. Entonces, la respuesta sería finalmente esto de aquí. Eso es lo que nos piden, la amplitud de tensión. ¿Ya? Entonces, para esta pregunta, que sí está bien interesante, yo tengo que
aplicar la ley de Faraday. Ya para eso tengo que saber qué cosa dice Faraday, aplicar la ley de Faraday, y luego pues también saber qué cosa entendemos por amplitud de tensión que mide el voltímetro. Se refiere al valor máximo de la tensión. Este problema 9 es algo similar, ¿ah? Algo similar. ¿Ya? A ver, por favor, dale una lectura, John, para explicar. Sí, profesor. El problema número 9, sea un toroide de sección rectangular con radio interior A y un radio exterior B con una altura H, en el que existe un arrollamiento de n vueltas de un cable conductor que transporta una corriente I sub 0. El toroide atraviesa una espira cuadrada del lado L y una resistencia eléctrica R, tal como se muestra en la figura adjunta. No existe ningún generador conectado a la espira. Se pide, inciso A, calcular el campo magnético, que es vector B, en todo el espacio y el flujo magnético que atraviesa la espira cuadrada. En inciso B, calcular la inductancia del toroide, es decir, la autoinductancia, y la inductancia mutua entre el toroide y la espira. En el inciso C, si en un instante dado, en un tiempo igual a 0, la intensidad de corriente que recorre el toroide empieza a decaer de una forma exponencial, como se puede apreciar, calcule la magnitud y el sentido de la corriente inducida en la espira. Adicionalmente, calcule la energía total disipada en la espira en el periodo T mayor a 0. Ya, gracias. Miren, la figura correspondiente a este problema, ahí está, también les dan, ¿no? Es un toroide, pero con una espira cuadrada. ¿De acuerdo? Me dicen que el toroide es de sección rectangular, con radio interior A, radio exterior B, altura H, lleva n vueltas y la corriente que transporta es I sub 0. El toroide atraviesa una espira cuadrada del lado L y resistencia R. Ya está. No existe ningún generador conectado a la espira. Primero nos piden calcular el campo magnético en todo el espacio y el flujo magnético que atraviesa la espira cuadrada. Bueno, esta pregunta ya está completa, pues, ¿no? Para resolver problemas de inductancia, ya deben saber calcular el campo magnético, pues, ¿no? Para cualquier caso. Y como en este caso se trata de un toroide, ya es conocido, hallar el campo magnético creado por ese toroide en todo el espacio, eso ya es fácil, es conocido. También piden hallar el flujo magnético. Hallar flujos magnéticos es lo que ustedes más deben saber, porque eso es lo que van a hacer en los cursos de máquinas, de las dos máquinas en este caso. Si no saben calcular flujos magnéticos, no van a poder resolver los problemas de máquinas. Entonces, primero hay que saber calcular el campo magnético, el vector B. Luego me piden calcular el flujo magnético que atraviesa la espira. Ya hemos dicho que el flujo magnético es aquella parte del campo magnético que atraviesa una superficie. Si el campo magnético, si las líneas magnéticas no atraviesan una superficie, no va a haber flujo. Para que haya flujo, las líneas o el campo magnético tiene que atravesar la superficie mencionada. En la segunda pregunta me piden calcular la inductancia del toroide, autoinductancia, ¿no? Que también ya se conoce. Y la inductancia mutua entre el toroide y la espira, ¿no? La inductancia mutua, en este caso, entre los dos. Y la tercera pregunta, si en un instante dado, la intensidad de corriente que circula por el toroide empieza a decaer, miren, y acá tenemos esta corriente, es variable, ¿de acuerdo? La pregunta, calcular la magnitud y el sentido de la corriente inducida en la espira. Y luego hay una pregunta adicional. Entonces, si esta corriente varía, entonces el campo magnético que crea
esta corriente también es variable. ¿Está bien? Si toda corriente crea un campo y si la corriente es variable, el campo magnético es variable. Si ese campo magnético variable atraviesa un circuito, que en este caso es la espira, entonces en este circuito cerrado, que es la espira, en ese circuito cerrado se tiene que inducir dos cosas: una fuerza electromotriz, un voltaje y una corriente eléctrica. Esa es la ley de Faraday. Les piden la corriente eléctrica, creo, ¿no? La magnitud y el sentido de la corriente. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de la corriente y cómo circula la corriente? Para saber cómo circula la corriente hay que aplicar ahí una regla en la mano derecha, pues, ¿no? Son varias reglas en la mano derecha. Si no solamente hay que saber que un campo variable va a inducir una corriente eléctrica en un circuito cerrado, sino que también hay que saber qué sentido tiene esa corriente inducida. Bueno, para calcular la corriente inducida, perdón, para calcular la corriente inducida, acá está. Tengo que aplicar la ley de Ohm, pues, ¿no? Sí, corriente. La intensidad de corriente es voltaje entre resistencia, la ley de Ohm. Pero el voltaje sería la fuerza electromotriz inducida, que eso lo hayan aplicando la ley de Faraday. ¿Ya? La corriente, repito, la corriente es el voltaje entre la resistencia, pero el voltaje es la fuerza electromotriz inducida. Acá está, esta es la fuerza electromotriz inducida. ¿Cómo se calcula? Menos la derivada del flujo respecto al tiempo. Para eso tienen que primero haber hallado el flujo. ¿Sí? Hallar el flujo. Si tienen el flujo, lo derivan el flujo respecto al tiempo y ya tienen la fuerza electromotriz inducida. Cuando ya tienen la fuerza electromotriz inducida, lo dividen entre la resistencia de la espira cuadrada y ya tienen la corriente que circula. ¿De acuerdo? Esto sería el valor de la corriente. Hay que verificar este resultado. ¿Cómo se determina el sentido de la corriente inducida? ¿No? Hay que aplicar la regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha cerrada en ese caso. ¿Ya? Entonces, verifiquen que este es el resultado que corresponde. ¿Ya? Eso es lo interesante de este problemita. Porque las otras preguntas de alguna manera ya son conocidas. Por ejemplo, calcular el campo magnético creado por un toroide en todo el espacio que le rodea al toroide, eso ya deben saberlo desde el ciclo anterior. Bueno, acá están nuevamente los cálculos, acá está región por región y por qué en estas dos regiones, por qué el campo magnético es cero, también hay que saberlo. ¿Qué ventaja tiene un toroide? Igual que el caso del cable coaxial, porque si no, no se les utilizaría en los circuitos. Tienen sus ventajas, tienen sus razones por las cuales se utilizan estos dispositivos. Entonces, bueno, acá están los cálculos para el campo magnético producido por el toroide. Y para hallar el flujo magnético, por favor, ya saben, esta es la ecuación que hay que utilizar, esa integral de superficie, B por diferencial de superficie. Para eso hay que haber hallado previamente el valor de B, del vector B, del valor del campo magnético, del vector B. El diferencial de superficie ustedes lo eligen, pues y calculan su área y pueden tener su vector diferencial de superficie. Luego lo reemplazan, evalúan la integral y ya tienen el flujo. ¿Está bien? Acá en esta pregunta piden calcular la inductancia del toroide, ya lo hemos explicado hace un rato, cómo calcular la autoinductancia para un toroide.
Y luego calcular la inductancia mutua entre dos circuitos. Eso también ya lo hemos explicado. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, con esto ya damos por terminado este tema de inductancias. ¿Ya? Listo. Les voy a dejar luego, por favor, una tarea para el que desea presentar. Por favor, dime si estoy en la plataforma. A ver, acá creo que tengo la teoría. No, acá está la teoría. A ver, un ratito. A ver, dime, por favor, John, si está una separata de teoría que habla de circuitos magnéticos. Sí, profesor, sí se visualiza. Ya, listo. A ver, por favor. Esta separata de teoría es la que estamos viendo justamente. Lo que pasa es que este capítulo tiene varios temas, mire. Esto está en la plataforma. Acá tiene 3 temas, habíamos dicho. Fuerzas y pares magnéticos. Segundo tema, inductancias e inductores. Tercer tema, circuitos magnéticos. Entonces, aquí faltaría ver el tema de circuitos magnéticos. Para el siguiente curso, que es máquinas estáticas, lo primero que tienen que saber es qué cosa es un circuito magnético. ¿Ya? Entonces, avancemos. Acá está la teoría, bien reducida, de circuitos magnéticos. Para entender los circuitos magnéticos, tomen como base, como referencia a los circuitos eléctricos. Y ustedes ya, pues, circuitos eléctricos los dominan. Si dominan circuitos eléctricos, no van a tener problemas con los circuitos magnéticos. Acá hay una pequeña definición de circuitos magnéticos. Dice, los circuitos magnéticos son arreglos que generalmente se hayan constituidos, por ejemplo, por bobinas y núcleos de material ferromagnético. ¿Está bien? Repito, los circuitos magnéticos son arreglos que generalmente se hayan constituidos, por ejemplo, por bobinas y núcleos de material ferromagnético. Los dispositivos magnéticos como toroides, transformadores, motores y generadores pueden considerarse circuitos magnéticos. Yo puedo estudiar un transformador modelándolo como circuito magnético en este caso. De igual forma, puedo estudiar un motor, puedo estudiar un generador. Es la forma como se hace siempre, ¿no? El comportamiento de un circuito magnético está regido por ecuaciones análogas a las de un circuito eléctrico. Análogas. Y acá tenemos un caso sencillo. Miren, acá se muestra a la izquierda un circuito eléctrico simple, lo más sencillo que podemos tener. Y de manera análoga, acá tendríamos un circuito magnético, lo más sencillo que podría haber. Para el caso de un circuito magnético, primero un circuito eléctrico, necesitamos una fuente, necesitamos una carga, un resistor y necesitamos cables. ¿De acuerdo? En este caso, mínimamente necesito una bobina y, digamos, un núcleo de un cierto material ferromagnético. En el caso del circuito eléctrico, acá en la fuente de tensión entregamos un voltaje. También le llaman fuerza electromotriz. Por eso que acá lo representan por épsilon, fuerza electromotriz. Y esa fuerza electromotriz es igual a I por R, de acuerdo con la ley de Ohm. La fuerza electromotriz es un voltaje. Entonces quedaría
fuerza electromotriz o voltaje igual I por R. Acá en la fuente de tensión, en mi generador, digamos. Por el conductor circula una corriente y la carga tiene una cierta resistencia. En este caso, acá sería una bobina. La bobina tiene un número de vueltas y por la cual circula una corriente. Si yo multiplico el número de vueltas por la intensidad de corriente, eso se llama fuerza magnetomotriz. N por I. Número de vueltas por la corriente. N por I. Fuerza magnetomotriz. Por el núcleo digamos, del transformador, si fuera el caso, va a atravesar por ese núcleo un flujo magnético. Y aquí vamos a tener una cantidad análoga a la resistencia, pero que en este caso se le llama reluctancia. Pero más o menos es similar, ¿ya? Nosotros sabemos que todos los circuitos de alguna forma ofrecen resistencia, los circuitos eléctricos. En el caso de los circuitos magnéticos, todos ofrecen también una cierta resistencia al paso del flujo, pero que en este caso se le va a llamar reluctancia. Y miren que se cumple. Esto es una ecuación similar a la ley de Ohm, a esta de acá. Voltaje I por R, pero esta es fuerza electromotriz. Acá es fuerza magnetomotriz. La intensidad de corriente es análoga al flujo, ¿sí? Y la resistencia es análoga a la reluctancia. Entonces, miren lo que se cumple. Fuerza magnetomotriz igual a flujo por reluctancia. Por eso decíamos, si ustedes ya saben circuitos eléctricos, no deben tener ningún problema para entender los circuitos magnéticos. Las unidades de la fuerza magnetomotriz, amper por vueltas. Amper vueltas se dice nada más. Del flujo magnético, la unidad del Weber, así se le llama. Y para la reluctancia, la unidad amper vueltas sobre Weber. Acá hay que despejar, ¿no? Este flujo pasa dividiendo, el flujo se mide en Weber, entonces la reluctancia se mediría en amper vueltas sobre Weber. Hay una ecuación que es bien interesante. Aquí está. La reluctancia yo lo puedo calcular a partir de la longitud de recorrido medio, de la permeabilidad del medio y del área de la sección transversal, del núcleo ferromagnético. Y si ustedes observan esta ecuación, es similar a la ecuación de la resistencia de un alambre conductor. En un alambre conductor, la resistencia era igual a la resistividad por la longitud entre el área. Acá la reluctancia es longitud de recorrido medio entre la permeabilidad por el área. Son similares. Y los conceptos también son similares. La reluctancia nos mide la oposición, o si quieren decir la resistencia que ofrece el medio al paso del flujo magnético. Entonces yo puedo calcular la reluctancia utilizando esta relación. Y aquí a continuación está la demostración de que esta ecuación de la reluctancia es cierta. Para eso se ha partido de la ecuación de la fuerza magnetomotriz, que lo puedo calcular multiplicando flujo por reluctancia, ¿sí? De acá despejo reluctancia, me queda la división entre fuerza magnetomotriz y el flujo, pero a su vez esta fuerza magnetomotriz es igual a N por I, ¿está bien? Que es el número de vueltas de la bobina por la corriente que circula, y el flujo es pues el valor del campo por el área, en la forma más sencilla. El valor del campo para un solenoide de N vueltas se conoce, ¿no?
que sería nuestro inductor, nuestra bobina, ¿no? Entonces lo reemplazan y finalmente se llega a demostrar de que esta relación es correcta. Entonces yo puedo calcular la reluctancia a partir de la aplicación de esta ecuación. ¿Ya? Eso es lo que queremos decir. Y miren acá algo similar. Así como yo puedo calcular la resistencia equivalente para un conjunto de resistencias asociadas en serie y asociadas en paralelo, en forma similar yo puedo calcular la reluctancia equivalente para un conjunto de reluctancias asociadas en serie y asociadas en paralelo. Son las mismas ecuaciones. ¿Ya? Bueno, la siguiente clase vamos a resolver problemas sobre circuitos magnéticos. La tarea va a ser la siguiente. Terminada la clase, por favor, les voy a compartir. A ver, por favor, John, ¿me confirmas? Acá está. Examen final, dice. Sí, sí, profesor. Ya, examen final de teoría de campos del ciclo pasado, ¿no? Del ciclo pasado. La tarea es para los que desean, ¿no? Ganar puntos. Es todo el examen. Si quieren, presentan la solución de una pregunta, de las dos preguntas o de ninguna, ¿no? Entonces, la fecha de presentación, hoy día estamos miércoles, va a ser, a ver, tú dime, sábado o domingo. John. Domingo, profesor, para tener un poco Ya, más de tiempo. domingo, ya, listo, ya. Entonces yo ahorita lo comparto en el grupo, por favor, y para los que desean, ¿ya? Bueno, ya se nos cumplió el tiempo. Voy a cortar la clase, por favor, un minuto.